Hay cosas que no deberían existir. Y esto es lo que han pensado muchos sobre el juego en Steam, los cuales basan sus quejas sobre todo en ideas que ellos se hicieron en la cabeza sobre el juego, y que las cuales ya os avanzo que no estoy de acuerdo. Estamos hablando de Crossfire Sierra Squad. Este juego salió hace unos días para PSVR 2 y PCVR, que además en un futuro tendrá crossplay entre plataformas, el cual ahora no está disponible, y por mi parte tuve acceso a la versión de Steam. Por lo tanto, no puedo hablar técnicamente de cómo se ve la versión de PSVR 2, aunque no he escuchado quejas entre los usuarios, por lo que entiendo que tendrá un acabado técnico aceptable. Y viendo los desastres que salieron últimamente, es bueno saberlo. En PC, en cuanto a rendimiento, no he tenido problemas en jugar en la máxima calidad, y el juego se ve perfecto y funciona sin problemas. Los gráficos son bastante resultones, sin ser ningún exponente, están a un nivel suficientemente aceptable desde mi punto de vista. Y vamos a hablar un poquito también del juego. Sí, chicos, no es un juego realista, tampoco es táctico, ni siquiera lo pretende. Está mucho más cerca de ser un Time Crisis o un Crisis Brigade que de cualquier shooter estilo Onward o Pavlov. Si eso es lo que esperabais o lo que queréis, esto no es para ti. Este juego es para mirarle con ojos disfrutones y pasar el rato, solo o en compañía. Para empezar, tenemos 13 misiones de campaña, las cuales nos avisan que es solo un anticipo y un entrenamiento para lo que será el juego, en su modo realista como en cooperativo, el cual nos trae 50 misiones más. A puntillo que además tenemos en torno a unas 40 armas diferentes y muchísimas formas de mejorarlas y editarlas. Y además más de 15 tipos de enemigos diferentes. Y los que más me han molado son diferentes Juggernaut y algunos soldados de élite que te las hacen pasar putas a veces. Además de alguna sorpresita antes del final. Voy a empezar comentando una cosa que me parece muy importante. El juego tiene un modo realista, el cual no se activa hasta que no te pases el juego en modo arcade. Este modo arcade es muy arcade. Cada enemigo tiene barra de vida, además te marcan dónde están los enemigos, te dicen cuántas balas te quedan. Y aún así la campaña que me pasé con este modo, en dificultad imposible, sobre todo las misiones finales, me hicieron sudar. Y se podría decir que fueron un reto. Y eso que la IA es bastante limitada en cuanto a la ejecución de acciones. Y parecen tener rutinas bastante básicas. Cuando entramos en combate nos acompaña también una música bastante potente que nos hace meternos en harina rápido. Descendiendo unidades con armadura pesada. Lo malo es que nos vengamos muy arriba y acabemos. También decir en favor de la verdad que he notado cómo alguna vez en el modo historia parece que los enemigos se crearan a tu paso o tu compañero es simplemente una marioneta en muchos casos, que está ahí nada más que para dar conversación, ya que la mitad de veces o está tirado o desaparece. La parte buena es que a veces lo usan de diana, con lo cual te libras de que te revienten a ti. Imagino que será un poco por lo que lo han hecho. Creo que mucha gente que lo ha criticado severamente en las primeras horas de Steam apenas ha jugado ni 10 minutos. Y no sabe las posibilidades ni siquiera del juego. Puede ser que mucha gente no haya captado la esencia de lo que transmitía con sus vídeos. Por mi parte, desde que lo enseñaron, ya veía por dónde iba a tirar y sabía que no iba a ser ni mucho menos un juego que tire a lo simulador, ni que tenga una campaña extensa en cuanto a opciones jugables. Más allá de matar todo lo que se ponga por delante, con muchas armas y diferentes según la situación. Y eso es lo que hace el juego. Si se hubiera liado con otra cosa, al final se hubiera quedado en tierra de nadie y posiblemente se haría pesado en cuanto a mecánicas en sus misiones. Las misiones duran en torno a unos 20 o 30 minutos las más largas y 5 las más cortas, que pertenecen al inicio del juego principalmente. Y como decía, una vez pasado el modo arcade, se desbloquea el realista y la perspectiva del juego cambia a mejor, a mucho mejor, al menos esa fue mi sensación. Creo que los desarrolladores deberían pensar en poner esta opción de primeras, porque mucha gente puede cambiar de parecer rápidamente con respecto al juego, ya que incluso las primeras misiones de la historia, que son muy de oleadas, me han parecido muchísimo más atractivas con este modo, y además muchísimo más satisfactorias jugarlas, ya que premia mucho más la rapidez y la puntería. Además te permite mucho menos recrearte, porque como recibas 2 tiros estás muerto. Y en el modo arcade puedes hacer bastante el gamba
y aún así no penaliza lo suficiente, ya que aguantas muchísimo más. Aunque como digo, cuidado con las misiones finales, que se complica bastante el asunto. En el modo realista, ahora los enemigos no tienen barra de vida y mueren de pocos tiros o uno en la cabeza. No ves cuántas balas te quedan en el cargador, tampoco te indica dónde están los enemigos. Por consiguiente, tú también mueres de un tiro muchas veces, o escopetazo o misil, lo cual le hace convertirse en una experiencia bastante hardcore. Aunque los enemigos no sean los más listos del pueblo, con balas de verdad dan más miedo. Eso sumado a los minibosses con los que tendremos que lidiar, deberemos andar con mucho ojo. Además, os recuerdo que el juego donde tiene más material es en el modo cooperativo. La campaña, y así lo dicen cuando vas a comenzar, es un aperitivo para que aprendas a jugar. Un aperitivo de unas 4 horas y media, no está mal. Y además completamente doblado al castellano, y de muy buena manera. ¿Averiguaste de qué trataba la información? Es sobre un arma nueva. El arma secreta de Blacklist. ¿Un arma secreta? Sí. Algo que podría cambiar por fin las tornas del conflicto contra Global Risk. ¿Y qué es? ¿Un misil nuclear? Lo que cuenta la historia es típico de juego, película, de acción bélica, pero oye, tiene su aquel. Teniendo en cuenta lo que estamos jugando, a mí me ha dejado satisfecho. Y ahora mismo tengo muchas ganas de echar unas partidas cooperativas con algún compi, porque de verdad me ha resultado súper divertido. Es como estar en un Time Crisis o un Crisis Brigade, pero vitaminado. Con esto me refiero a que el estilo y cómo funciona todo es similar, pero aquí tendremos cierta libertad de movimiento y seremos nosotros los que tendremos que buscar la cobertura adecuada o movernos por las diferentes. Y mientras también intentaremos avanzar cuando toque. Incluso a veces nos tocará huir hacia atrás y escondernos como ratas, porque el asedio es brutal. No sabes ni dónde disparar de la cantidad de enemigos que se amontonan en alguna ocasión. Lo que he jugado en cooperativo me ha tocado revivir a mi compañero más de 10 veces, y él a mí también. Ya la segunda misión nos ha costado, y con cualquier despiste en falso, al suelo. Entonces a tu compañero le tocará luchar solo hasta que decida enchufarte la inyección, y podáis seguir luchando de nuevo. En el menú podremos acceder tanto al modo historia como a los diferentes modos online, el cooperativo de 2 personas y el modo horda de 4. Este último, como el nombre indica, se trata de aguantar oleadas de enemigos. Luego también iremos consiguiendo puntos para poder mejorar y comprar las diferentes armas y accesorios, los cuales nos equiparemos a nuestro gusto para jugar las diferentes misiones y así conseguir mejores resultados. Además, también tenemos un modo campo de tiro con todas las armas disponibles para poder probarlas y saber cómo funcionan cada una. Podremos ver que los escenarios tienen algo de destrucción, lo cual está muy bien, no todo es de piedra, importante. Y respecto a las mecánicas VR, que además viniendo de probar Firewall, este me ha parecido que se le pasa por encima en varias cosas. Para empezar tenemos recarga manual, bueno, mejor dicho, recarga semi-manual, ya que nosotros expulsamos el cargador y podemos poner el nuevo, pero luego el personaje hace un gesto de amartillar el arma, el cual podría haberse ahorrado, ciertamente, y simplemente dejarnos recargar el arma de forma simple y listo. En cuanto a los francotiradores, también tengo que darles un toque de atención, y es que la mira se convierte en pantalla 2D, y esto es un poco bajón. Molaría que la mirilla tuviera visión estereoscópica. ¿Qué más mecánicas encontramos? Las granadas, las cuales tenemos en nuestro antebrazo. Tendremos que cogerlas, quitarlas de la anilla y las tiraremos donde queramos libremente. Además, en la otra muñeca tendremos una jeringuilla, la cual nos inyectaremos para curarnos si estamos jodidos de vida, lo cual se representa con la visión rojiza típica. Además, las armas que tenemos las cogeremos directamente de nuestro cuerpo, en la zona de la cadera y otra en la zona de la espalda. El arma, si no lo sujetamos con las 2 manos, no habrá forma humana de dispararla en condiciones, ya que se irá al cielo. Y tendremos que usar las 2 manos con los fusiles o escopetas. También deciros que algunas de estas cosas tendremos que activarlas en ajustes, ya que por defecto venía para disparar como si se jugase en 3 DOF. Vamos, que el segundo brazo como si no existiera. Además tenemos como un imán en la parte delantera del arma para que se agarre, que la verdad al final en este juego me resulta hasta cómodo, ya que al ser tan frenético al final te cansas de tanto agarrar los 2 gatillos. Para agacharnos también tendremos que activar el botón en opciones y alguna opción más por ahí que podréis explorar para mejorar la inmersión a vuestro gusto. Por lo tanto, en cuanto a mecánicas VR me parece que cumple y por mi parte tiene el aprobado. Y en cuanto a lo jugable, ya he dicho que me parece frenético y divertido. El gameplay es satisfactorio y tiene una sensación también satisfactoria en los disparos.
podéis notar que he venido aquí a soltar una lanza en favor de Sierra Squad, ya que por muchos aspectos que se le puedan criticar, realmente me ha parecido mejor que algunos juegos reconocidos y alabados por mucha gente. Ni que decir tiene que la versión PC está en Early Access y en 2 días ya han sacado 2 parches para solucionar problemas de compatibilidad y errores varios, lo cual quiere decir que parecen estar bastante implicados en que la experiencia sea la mejor para todos. Si os gustan los juegos de disparo arcade, cooperativos, frenéticos y pasarlo bien en compañía, probablemente estés en el sitio adecuado y merezca la pena que le prestes algo de tu tiempo a este título. Recuerda también apoyar mi canal con una suscripción si te mola el contenido VR y like si ya lo estás. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Bye bye.